Hoy vamos a ver el nuevo sistema de recarga de baterías que ya está bastante cerca y que ya habíamos hecho un video de qué era lo que podía venir. Vamos a verlo de una manera rápida porque tiene bastantes cositas para ver y de la manera mejor explicada que se pueda, ya saben, como siempre. Empezamos con lo más X, ya saben, como siempre. Nos dice que lo que van a mantener serían los ingresos adicionales de vender baterías en el market y la fácil incorporación para nuevos jugadores. Eso se queda igual, vamos a poder seguir vendiendo baterías. Creo que no había duda de que fuera a pasar eso, pero bueno, aquí no lo dice. Y de lo que se van a deshacer es de la obligación, eso está bueno, de tener que visitar el juego todos los días para poder recargar. Ya no necesitas estar entrando todos los días para estar recargando porque ya no te van a penalizar, y eso lo vemos ahorita bien a detalle. Aquí abajo tenemos lo que yo les decía en el video anterior, que son los votos de las personas que sí se toman en cuenta. Aquí puedes ver si tú votaste por alguna de estas, en qué lugar quedó, digamos, cuántas personas votaron por lo mismo que tú. Y como ven aquí abajo, según la encuesta, el sistema nuevo va a afectar positivamente al juego, según el 76% de las personas que votaron. Eso vamos a verlo después, pero bueno, para que vean que sí afecta, sí influye si votan o no votan, entonces vótele, no sea huevón. Empezamos con la revisión de lo que es las baterías, de lo que les decía. Se va a quedar como 3 celdas y 2 extra, ¿no? 3 gratuitas, 2 de pago, que ya habíamos dicho. Lo importante aquí es que lo puedes hacer todos los días o una vez cada 3 días porque ya no te van a penalizar. Actualmente si tú pierdes una celda te quitan poder y esa es la penalización del 20%, pero ahora ya no va a haber penalización. Esto está bastante bien, lo puedes recargar todos los días si quieres, o te puedes esperar al tercer día que te quede una celda nada más, picarle en recargar y listo. Esto se va a quedar así y está bastante bien, esto sí me gusta. Como podemos ver a la derecha tenemos un botón que dice upgrade o actualización. Este botón, al picarle vamos a tener una ventana emergente muy parecida a esta, bueno, va a ser esta, en la que vamos a escoger el multiplicador que queremos. Recuerdan que el anterior votamos por qué nos gustaría de multiplicador para la cuarta y quinta celda. Pues tenemos que los ganadores, digamos los que se van a quedar, son el progreso en el pase de evento, en el mini pase supongo que es, de un por punto 20, o sea va a haber un multiplicador, y también el muro de ofertas de un 20%, esto también es bastante bueno, y uno de minijuegos de un 100%. En la parte gratis, las primeras 3 celdas, vemos que solamente vamos a tener el poder y ya no tenemos ningún tipo de multiplicador, lo que ya sabíamos. Y en la parte de la primera batería, o sea la cuarta celda, se supone que va a costar una batería y nos va a dar el poder, nos va a dar el multiplicador del pase, el muro de ofertas y los juegos de un 100%. Pero como pueden ver aquí en la parte de abajo tenemos algo que dice bonus, el bonus del poder, que está con una X roja de que no nos lo van a dar. No, ya valió madre. Es decir, si tú tienes la cuarta celda pero no tienes la quinta, no vas a tener bonus, todo tu bonus lo vas a perder. Si tienes 100% vas a perder ese bonus, tengas lo que tengas. Y si lo quieres obtener, si lo quieres recuperar, nos vamos a ir a la celda extra. Tenemos que dar el extra, el FUA, para poder tener ese bonus. ¿Cuánto va a costar? No sabemos, aquí dice N baterías, no sé, puede costar 3, puede costar 5. Espero que no cueste tanto, pero al menos si quieres tener el bonus, tienes que tener esta celda. La verdad, a mí no me gustó esto. Creo que bastante nos cuesta conseguir ese bonus para que lo pierdas si no tienes la celda. Aunque si tú acabas de empezar, eres free to play, no tienes mucho poder, creo que tampoco te va a afectar porque finalmente el bonus no te sirve de mucho. Te sirve, pero no tanto. Es mejor conseguir poder bruto y ya después, basándote en eso, un buen bonus. Después de eso, ya vas a poderte concentrar en estas baterías, bueno, más bien en estas celdas que son pues las importantes para eso. Aún así, a mí no me encanta, creo que mucha gente igual no le va a gustar eso de perder su bonus, y menos porque va a costar pues más de una batería, hay que ver, pero tenemos que verlo en funcionamiento. Ha habido bastantes decisiones que pensamos que van a terminar con el juego y al final no pasa nada. Aquí abajo tenemos la explicación que les acabo de dar, pero en texto es mejor verla así, es más bonito y se entiende mejor. Algo que aquí no me quedó muy claro, que también tengo que ver en funcionamiento, es esto de la autorrecarga, porque dice que la recarga automática va a ser gratuita, la de la actualización.
que tienes que mantener tus celdas encendidas, tienes que tener al menos una celda cargada. Yo me imagino que va a ser para tu actualización justamente la cuarta y quinta celda, para que no tengas que estar seleccionando cuál quieres, supongo. Va a estar de forma gratuita, o sea, ya no vas a tener que comprar el pase para poder recargar automáticamente, eso ya se acabó. Pero les digo, lo tengo que ver en funcionamiento porque por más que lo leo, no le atino, no lo imagino exactamente cómo va a ser. Si alguien ya lo imaginó, alguien ya lo sabe, lo puede comentar, pero de momento como que no entiendo muy bien qué está pasando aquí. Entonces esto hay que verlo de manera ya física, pero bueno, la autorrecarga va a ser al parecer gratis mientras tengas una celda al menos activada. Aquí nos viene el impacto del juego, que el impacto importante, lo que nos importa a nosotros es que puede caer el precio de las baterías. Ahorita están en .54 por ahí más o menos, o sea, están en un bastante buen precio. Si tú te dedicas a vender baterías, puedes ganar bastante CRLT, pero se predice que va a caer, tal vez caiga a .40, .30, no tengo ni idea. Puede que no caiga, pero yo creo que sí va a caer. No sé cuánto, pero va a caer. Y a los que se dedican a vender baterías puede que les afecte, pero también a los que van a comprar baterías puede que les beneficie porque les van a salir más baratas. Les digo, todos estos cambios tenemos que verlos bien ya en el juego para saber en la realidad qué impacto van a tener. Y los comentarios nos dice que son importantes. Nos deja otro formulario como el de la vez pasada para que votemos si nos gusta o no nos gusta. Si te gusta, igual trata de votar para que pues, tengan las métricas de todo. Aquí nos pregunta lo mismo que la vez pasada: ¿cómo calificas la nueva versión del sistema eléctrico? Yo la verdad le pongo un 6 porque no me gustó eso del bonus, o tal vez un 7, pero pues les digo, es solamente por eso del bonus. También te dice que califiques el sistema con respecto al actual, es un poco mejor, es la que ganó la vez pasada también. Afirmativa o negativamente afecta al juego, ya depende cada quien lo que quiera votar. Lo que más te gustó de la actualización y alguna sugerencia adicional, esto también es muy importante. Les digo, traten de ponerlo en inglés, métanlo al traductor de Google y lo traducen y lo pegan para que se entienda y sea válido su comentario. ¿Cuánto tiempo llevan jugando en Rollercoin? ¿Cuánto planeas quedarte? O sea, planeas quedarte en largo plazo. Posición en la tabla, qué posición tienes y tu link de perfil. Ya una vez que hagamos esto, pues podemos enviar nuestras respuestas y obviamente van a ser escuchadas. Si las respuestas todas son negativas, puede que esto lo cambien o que no lo implementen, entonces por eso es importante. Si a ti no te gustó, lo odias, porque veo que mucha gente lo odia, pues ven y vota y di lo odio, no me gustó, y ya de esta manera estás apoyando y estás ayudando a que tal vez no se haga ese cambio si la mayoría lo quiere. Si no es la mayoría, lamentablemente sí lo vamos a tener. Pero pues ese es el cambio, lo más importante. Es bastante sencillo, solamente falta esperar. Yo supongo que lo meterían en la siguiente temporada. A esta temporada le quedan 4 días, hay que esperar. Pero si no lo meten en la siguiente, pues lo van a meter conforme vayan pasando los días de la temporada 10, que ya se viene encima de todos nosotros. Se vino el frío,